Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Consejo de Maestros en nuestra misión Centro Oeste del Perú. Gracias por conectarte, por estar junto a nosotros en este día. Estamos en la lección número 2 que lleva por título Los crisoles venideros. ¿Sabes? Bruce Wilkinson escribió en su libro Secretos de la Vid una frase que me llamó la atención. Él decía así: ¿oras por las abundancias que Dios quiere darte? ¿Quieres ser más semejante a su Hijo? Entonces debes estar listo para las tijeras. ¿Sabes? Los cristianos no solamente necesitamos ser limpiados, muchas veces necesitamos ser podados. Algunas cosas tienen que ser cortadas. Pero ¿cómo? ¿Cómo saber qué tipo de crisol puedo estar enfrentando? ¿Cómo saber incluso cómo enfrentarlo? De eso trata la lección de esta semana. Bien, y tengo a mi lado dos amigos, dos compañeros especiales. Uno es Pastor Mijail. Buenos días en este caso. Nuestros amigos ahí están seguramente conectándose en el horario que ellos han podido. Pastor Mijail, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Qué ha sido de su vida? Creo que viene usted con un acompañante especial. Coméntenos, Pastor. Sí, Pastor, estamos contentos de estar aquí para aportar el estudio de la lección. Y estamos contentos porque nos acompaña un gran líder de la iglesia, nuestro hermano José Yomona, y está con nosotros acompañándonos en esta mañana. Amén. Hermano José, no hay José malo, dicen en mi pueblo, hermano José. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente estar en este Consejo de Maestros? ¿En qué iglesia usted está liderando, mi querido hermano José? Bien, pastor, buenos días. Hermanos, agradecido por la invitación. Soy anciano de la iglesia Las Magnolias, del Distrito Misionero de Independencia B, y gozoso de servir al Señor en ese privilegio que Él nos ha dado. Muy bien, hermano José, gracias. Pastor Mijail, una vez más, bienvenidos. Y en este momento vamos a tener ahora el repaso y la lección, siguiendo el ciclo de aprendizaje. Tenemos dos preguntas importantes. La primera está basada en el versículo de memoria, a ver si vamos a compartirlo ahí en la pantalla, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahí, por favor, juntos vamos a leer juntos lo que dice Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pastor Mijail, y este versículo nos lleva a la primera gran pregunta de la lección de esta semana. ¿Por qué no sorprendernos de las pruebas o aflicciones que podemos estar pasando? Pastor, es una buena pregunta. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos de tener la certeza de que las pruebas son consideradas normales en nuestra vida. Okay. Sí o sí van a estar las pruebas. O sea, pastor, si yo soy más cristiano o me bautizo o estoy en la iglesia, ¿no es que menos pruebas voy a tener? Pastor, todos pasaremos por distintas pruebas que Dios va a permitir para nuestro crecimiento, para nuestra mejoría en nuestra vida espiritual. Así que hay que estar preparados. No tiene que sorprendernos, pastor. Sí o sí se darán las pruebas. Así es. Estamos en un gran conflicto, una lucha entre el bien y el mal. Exacto. Y nosotros no somos ajenos a ello. Mi hermano José Yomona, me llama mucho la atención que el versículo 13 nos llama a reflexionar, pero también nos exhorta y dice, gozaos, dice. ¿Qué le parece? ¿Qué le llama a usted también la atención o qué puede comentarnos de este versículo que hemos leído hace un momento? Por supuesto, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, los hijos de Dios tenemos que gozarnos. ¿En qué sentido? De que todo va a pasar y como confiamos en un Dios todopoderoso, estamos seguros que Dios nos va a seguir guiando, nos va a seguir dando la salida y nos va a dar la fortaleza de su espíritu para poder soportar con paciencia, para poder ser mejor después. Pastor Mijail dice gozaos, ¿no? Como que, ¿cómo podemos gozarnos? Esto no es masoquismo, ¿no, pastor? ¿Cómo podemos gozarnos en medio de las dificultades? Sí, pastor, una de las formas asertivas para gozarnos frente a las crisis de los crisoles es mediante una fe fuerte, saludable, constante. La confianza en Dios, pastor, en todas estas crisis que podemos pasar,
es nuestro sostén en los momentos de crisis. Un autor decía que en esta situación es muy importante orar de corazón. Hay una cita en Jeremías que dice: no, clama a mí, yo te responderé. Entonces, pastor, una de las maneras para estar gozosos, aunque nuestro alrededor esté con lágrimas, frustración, amargura, llanto, nosotros tenemos que aprender a estar en calma con esa fe, con esa confianza en el Señor. Y la oración, pastor querido, es nuestro instrumento para pasar cualquier crisis. Cuanto mayor presión, mayor oración, pastor, mayor comunión. Gracias, Pastor Mijail. Y es importante recordar, queridos alumnos, maestros de la escuela sabática, que Pedro, ¿no? Pedro realmente escribía a un pueblo perseguido, ¿verdad, mi hermano José? Un pueblo que estaba pasando momentos de aflicción, pero él les dice: no se sorprendan, y les hace ver, creo, el personaje más importante en medio de la prueba, que es Cristo Jesús, el centro de la vida, y que puede darnos la fortaleza, ¿verdad, hermano José? Así es, pastor. En medio de la crisis y en medio de la persecución que el pueblo estaba pasando, Pedro da una palabra de aliento. No se sorprenda, ¿no?, por este fuego de prueba, porque es necesario pasar por esto para que también el creyente pueda aferrarse más a Dios, confiar en Dios, de manera que, querido hermano, cuando estás pasando un momento bastante difícil de persecución, de prueba, solamente tienes que aferrarte de la mano de Dios y vas a salir victorioso, ¿no? Amén. Y Amén. de esa manera salimos una vez más experimentados y maduros más en la fe. Amén. Amén. Qué bueno tener esta pregunta, no debemos sorprendernos. En segundo lugar, o la segunda pregunta importante, y quizá la que vamos a desarrollar en más detalle, es ¿qué tipo de crisoles vamos a enfrentar? ¿Qué crisoles menciona? La lección habla de 4, lo vamos a ver a continuación uno a uno. Pastor Mijail, el primer crisol, o hermano José, pero vamos a seguir con usted un poquito, hermano José, el primer crisol es el crisol de Satanás. Y está basado, y voy a pedir que podamos leer juntos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Podemos leerlo primero mientras mi hermano José y el pastor Mijail nos van a comentar un poquito esto. Vamos a leer ahí, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así podemos seguir, por favor. El versículo 10 dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano José, hay un tema interesante, el gran conflicto. Es cierto que existe un Dios, pero también hay que reconocer que existe el diablo. Y él también mete, como se dice, su cola, ¿no? Claro que es una figura, se mete en nuestra vida, quiere destruirnos, hermano José. Así es, pastor. El crisol de Satanás, el cual está como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Entonces, el consejo dice Pedro: sed sobrios y velad. Estar atentos, porque el diablo está buscando a un cristiano que se descuida en su comunión con Dios, está buscando las flaquezas, sus debilidades, para que ahí atacar y ahí mandar sus instrumentos para hacerlo caer en el pecado. Una vez está lejos de Dios o lejos de Dios, haciéndolo cometer pecado, entonces es presa fácil para devorar por aquel enemigo que busca destruir a las almas. En ese sentido, los hijos de Dios tenemos que estar cada día preparándonos, estudiando, no dejando de congregar a la iglesia para poder estar fortalecidos en el Señor. Orando, estudiando la Biblia, ¿verdad, mi hermano José? Para no... Esa es nuestra forma de estar sobrios, ¿verdad? Por supuesto, no solamente orar, también hay que estudiar la palabra de Dios y también hay que comunicar el mensaje de las grandes maravillas que Dios hace con nosotros, porque en el campo del trabajo misionero vamos a ser fortalecidos, vamos a tener el deseo de estudiar más la Biblia y de orar también por ellos. Entonces, de esta manera estaremos más fuertes para evitar las acechanzas del diablo. Gracias, hermano José, querido maestro. Ahí tenemos algo importante para enfrentar este crisol. Pastor Mijail, el segundo crisol que nos habla la lección es el crisol del pecado. Vamos a leer ahí juntos en Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor, ahí
Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano desde que pecó tiene una naturaleza pecaminosa, ¿verdad, Pastor Mijail? Nuestra tendencia es al mal. Al mal. Al mal. ¿Por qué el crisol del pecado realmente también nos hace sufrir, ¿no? Pastor Mijail, ¿cómo nos puede ayudar a entender también este versículo de Romanos? Pastor, en esta parte nuestro estudio nos muestra que muchas veces, producto de nuestras malas decisiones, cuando estamos lejos de Dios, el ser humano se pervierte y allí toma decisiones equivocadas. Leí, por ejemplo, el caso de un muchacho de 13 años que se metió a la casa de una abuelita de 80 años y lo violó. Oh. Qué terrible. Y así hay muchos casos que dan dolor al corazón. Hay mucha perversidad. Hay mucha perversidad. Mucha maldad. Matrimonios maravillosos que tienen todas las comodidades se destruyen por la infidelidad conyugal. Y a veces uno puede pensar, pero ¿qué busca, no? ¿Qué busca el varón? ¿Qué busca la mujer, no? Es que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva hacia ella, y mucho más cuando estamos lejos de Dios. Consecuencia, lágrimas, dolor, muerte. Sí. Eso, pastor, son los crisoles del pecado. Ahora, el crisol del pecado termina mostrando nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza Antes, pecaminosa. yo recuerdo, ¿no? Mi hermano José, que de repente tiene más tiempo, más experiencia. Antes encontrar una persona muerta, ¿no? Ya era un escándalo, una preocupación, el pueblo se asustaba. Hoy encontrar un muerto es algo común, ¿no? Como que ya hemos ido perdiendo esa sensibilidad. La sensibilidad. Porque, y el crisol del pecado nos lleva a sufrir muchas veces en un mundo de violencia porque nosotros mismos permitimos y porque hemos rechazado a Dios, y entonces Exacto. la ira de Dios sufrimos por las consecuencias, como un día fue destruido un día Sodoma, Gomorra, y va a pasar también en nuestro mundo. Y justo ese detalle, pastor, muestra la lección que se define la ira de Dios. Dios permite que el ser humano, cuando rechaza a Dios constantemente, el ser humano al final termina destruido con las consecuencias de sus propias decisiones malas. Gracias, Así Pastor Mijail. Hermano José, pasamos al tercer crisol, el crisol de la purificación. Vamos a leer juntos Jeremías capítulo 9, versos 7 en adelante, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia, 7 al 9 especialmente. Dice, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, yo los refinaré, qué interesante esta palabra, dice, y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta aguda es la lengua de ellos, solo habla engaño, con su boca dicen paz al amigo, pero dentro de sí le ponen acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, ¿de tal nación no se vengará mi alma? Ahí nada más vamos a parar. Hermano José, ¿de qué trata este crisol de purificación? En esta parte, Dios como que lleva a sus hijos a purificarlos. ¿Por qué? ¿Purificarlos de qué? Porque su vida está llena de escoria, de flaquezas, de pecado, espirituales, emocionales y físicas. Entonces, en este crisol, en la parte espiritual, Dios quiere limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras malas prácticas pecaminosas que muestran frutos de la carne, ¿no? Que afectan, que son como una maldición en nuestra vida y también afectan al entorno. Entonces, en ese sentido, el Señor también nos lleva a ese crisol. ¿Para qué? Para purificarnos, y para esto usa ciertos instrumentos, como por ejemplo una prueba, como también un brebaje amargo, dice, nos dará. Los brebajes en la medicina son amargos que producen reacciones en el organismo. La chicoria, por ejemplo. La chicoria, por ejemplo. Hay estómagos paralizados, hay hígados paralizados, hay órganos paralizados que necesitan un activante. Y en esta parte, los amargos son activantes buenos para despertar las funciones estomacales, intestinales, hepáticos, y al aplicarlos se despierta para funcionar mejor. Entonces, en la parte espiritual, estamos dormidos en los pecados. Necesitamos el fuego purificador, necesitamos pasar por el crisol de la purificación para abandonar ese pecado y luego ser
representar o tal vez iluminar más la imagen de Cristo, la semejanza de Cristo y ser más perfectos. A mayor enfermedad, mayor brebaje, ¿no? Para ser purificados y ser limpiados y para ser mejores cada vez. Qué interesante, hermano José, usted nos ha hecho a pensar, ¿no? Ya estaba pensando en Alcampuri ya también. ¿Ah? También es un... Mi querido pastor Mijail, el pueblo de Dios, volviendo a Jeremías, ¿cómo Dios lo estaba purificando? Para de repente mis amigos que están Sí, viendo este tema. por ejemplo, el pueblo de Israel se dividió en dos partes. Así es. El pueblo del norte, Israel del norte, y luego Israel del sur, ¿no? Israel del norte, conformado por 10 tribus, fueron destruidos por los asirios, Así es. por desobedientes. ¿Quién quedaba? Judá y una tribu más. Y estas 2 tribus fueron deportados a Babilonia por Nabucodonosor. De esta manera, pastor, Dios estaba purificando. Quería que su pueblo despierte, obedezca sus mandamientos y al final lo puedan seguir a él. Qué interesante, pastor. Entonces, este momento de purificación puede demostrar también de qué estamos hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este crisol caliente, como se dice, no es para quemarnos, sino es para purificarnos, ¿no, Para pastor? purificarnos. Sí, alguien decía por ahí que el fuego a la madera lo quema, lo destruye, pero el mismo fuego al oro lo purifica, lo hace brillante. Qué interesante, pastor. Después vamos a ver en la aplicación, creo que ustedes tienen ahí algo importante. Y pasamos al cuarto crisol, el último Pastor, crisol. tal vez, disculpe, tal vez Correcto, antes de correcto. pasar en la purificación, mire, Dios usa un brebaje y muchos con ese brebaje amargo se acomoda, se restaura su vida espiritual y su salud. Pero hay algunos que resisten, se ponen reacios y duros. Entonces Dios manda otro brebaje un poquito más amargo que el primero, ¿no? Y de esta manera el cristiano recién empieza a caminar un poco más derecho. Hay otros que se resisten. Y cuando ya se resisten, al final quedan como Faraón, ¿no? Entonces, endurecidos, Dios ya no puede hacer más nada, ¿no? Entonces ahí viene ya pues el juicio justo que Dios aplica, ¿no? El abandono. Y no podemos llegar los hijos de Dios a ese extremo. Tenemos que ser sensibles a lo que el Señor nos manda la prueba para poder ser mejores. Hay Amén. muchas pruebas que seguramente hemos pasado. Y nosotros mismos hemos sido purificados. Por supuesto. ¿no? Muchos, sobre todo en nuestro carácter. ¿no? Ahí está quizá toda prueba que pasamos, quizá el foco de la prueba, el propósito sea ver nuestro carácter. Pastor Mijail, vamos al cuarto crisol que tiene que ver con los crisoles de la madurez. Segunda de Corintios 12:7. Miren lo que dice el apóstol Pablo, por favor, ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Qué interesante. Pablo dice que tenía un aguijón, pastor. ¿Qué aguijón tenía? ¿Cuál era su problema de Pablo? Sí, la lección y también el comentario bíblico adventista afirma que este aguijón que Pablo sufría era el problema ocular que él tenía. Él 3 veces reclamó a Dios: Señor, sáname. Señor, sáname, seguramente, supuestamente, para predicar mejor, para hacer mejor la obra misionera. Pero la respuesta de Dios fue tajante: bástate mi gracia, porque mi debilidad se perfecciona en mi fortaleza. Entonces, pastor, aquí Dios lo estaba cuidando a Pablo. Pablo era un hombre muy erudito, preparado, hablaba más de 4 idiomas, un hombre muy preparado, estudiado, doctor era. Y Dios miraba en su corazón, ¿no?, que Pablo tal vez iba a pecar contra su orgullo, ¿no? Entonces, para protegerlo, Dios le dijo: tranquilo, este aguijón te va a acompañar para tu propio bien. Entonces, pastor, los crisoles de la madurez implica tal vez alguna enfermedad que Dios pueda permitir en nuestra vida, que nos va a acompañar toda una vida. Va a ser doloroso tal vez, pero es la única manera que vamos a acercarnos más a Dios. O a veces no lograr algún objetivo, ¿no? O frustrarnos con objetivos, supuestamente. Interesante. Pero nos va ayudando a madurar. Eso nos va a ayudar. a madurar. El objetivo, pastor, es prepararnos para mostrar un carácter semejante a Jesús. Bien, amigos, vamos a la parte de la aplicación. Vamos a la aplica de la lección de esta semana, aunque le hemos ido aplicando seguramente. Hermano José, le pongo un caso.
que seguramente mis hermanos maestros conocen y que incluso pueden ser hasta parte de ellos. Muchas veces nosotros somos personas consagradas, oramos, somos misioneras, como decía el pastor Mijail, como Pablo, ¿no? Y nos toca un problema, un crisol, ya sea por Satanás, ya sea porque Dios algo, pero no nos gusta, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejar a una persona que siente que Dios no le está ayudando o incluso hasta lo está abandonando o está haciéndolo sufrir, como se dice, a tal punto que ya no puede más, ¿no? ¿Qué le diría usted, mi querido hermano José? Hay tantos consejos adecuados que el Señor ha dejado. Mire, dice un consejo inspirado, ¿no?, de Elena Jarno de Huay: el Señor no está echando material inservible al fuego de prueba. El Señor está llevando un material precioso. Amén. Así que si está pasando un momento de prueba, es porque es un material precioso. Dios quiere purificarlo, y que la prueba que está pasando es por una prueba de purificación, ¿no?, para que madure, y una vez salido victorioso, ahora con su experiencia pueda llevar también a los que están sufriendo igual que ellos pasaron, que sí es posible, que todo pasa y que luego viene la calma. Muy bien, hermano José, gracias por esa lección importante. Pastor Mijail, ahora voy a ponerle otro caso. Esta es una persona que sufre, como se dice, causa-efecto. Se portó mal, como usted decía, cometió un error, un pecado, y de pronto le toca ir a la cárcel. De repente hasta ver su hogar hoy dividido, ver sus hijos que se han olvidado de él, el rechazo del esposo, la esposa, de repente le va mal el negocio porque hizo malas cosas. Sufre por su propia culpa. ¿Qué podemos decirle a él? Porque, como dice el hermano José, le decimos, bueno, Dios te está purificando más, pero ¿qué le podemos decir a una persona que sufre por la desobediencia a la palabra de Dios? Es una buena pregunta. Pastor, una respuesta asertiva sería que tiene que entregar su vida a Jesús. Tiene que volver a los caminos de Dios. No hay otra. Por eso Jeremías, ¿no? Jeremías 1:17 dice, ¿no? Venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados son negros, se harán como blanca lana. Amén. Pastor, esa es la única opción. Entregar nuestra vida a Jesús. Y luego comenzar a pedir perdón si destruí una relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Abrazarse, reconocer que tomé decisiones equivocadas y comenzar luego el proceso de restauración. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. O hasta donde Dios permita. O hasta Dios permita. Así es. Y luego esperar al Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios siempre restaura completamente. Gracias, Pastor Mijail. Muy bien, amigos, vamos a parar aquí en esta parte de la lección. Ahora llegamos a la parte misionera, porque la lección, siempre hay una frase que dice, la lección nos lleva a la acción. Y en este momento tenemos la compañía, la presencia de nuestra amiga Leslie. Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola pastor y hola a cada uno de ustedes. Espero que estén disfrutando de este repaso de la lección. Y también agradecemos por estar viendo nuestros programas. Para que no te los pierdas, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si es que aún no nos sigues, puedes darle seguir aquí a nuestra página. Y si nos estás viendo a través de YouTube, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada sábado llevamos ofrendas especiales a nuestra iglesia. ¿Y sabías que el 20% de estas ofrendas son destinadas a proyectos misioneros en todo el mundo? Y este 13º sábado de este trimestre, nuestras ofrendas serán destinadas para 8 proyectos de plantíos de iglesia en Bolivia, 4 en Bolivia y 4 en Brasil, así que no olvidemos ser generosos para poder contribuir en la evangelización. Asimismo, recordar que no podemos descuidar nuestro alimento espiritual, así que si es que aún no estás suscrito en el Plan Maná, puedes hacerlo ahora mismo con tu líder de iglesia. Conozcamos cómo van nuestras suscripciones aquí en la zona. Nuestra zona 1, nuestra querida zona 1 sigue avanzando. Tenemos aquí a Callao A, B, San Martín de Porres A, B y C y D también. Y los animamos a que puedan seguir inscribiendo.
Asimismo, también en nuestra zona 2, felicitamos a la zona 2 porque la mayoría está ya superando el 60%, Independencia A, el Distrito Misionero también de Independencia B, Olivos A, Olivos D y San Martín de Porres E están ya superando su 60%, así que también animamos Olivos B, Olivos C, Olivos E, ánimo y sigamos así inscribiendo, ya faltan pocos días para cerrar nuestras suscripciones y vamos con la zona 3 que se mantiene poderosa, está Caraballo B, Coyique y Santa Luzmila, estos 3 distritos que ya superaron su 60% y se acercan, están ya poquito a poquito de poder superar su meta. También felicitamos a Caraballo A y el Distrito Misionero también de Comas, quienes ya están seguros con sus suscripciones. Vamos a conocer cómo vamos con nuestra querida zona 4. Nuestra zona 4 también felicitamos a Ancón, que superó su 60% de suscripciones. Animamos al Distrito Misionero de Puente Piedra A y Ventanilla que puedan seguir suscribiendo a sus miembros y que podamos llegar también a superar nuestro 60%. Felicitamos al Distrito Misionero de Pachacútec, a Puente Piedra B y Puente Piedra C, quienes ya tienen seguras sus suscripciones. Asimismo, conozcamos cómo está nuestra zona 5. Nuestra zona 5 está también creciendo y está avanzando con mucho poder. Seguimos animando a Huacho, Guaral, Guaura, Barranca Sur, quienes también van a seguramente superar su 60% y felicitamos a Barranca Norte, quienes ya superaron su 60% y Cajatambo, nuestro querido Distrito Misionero de Cajatambo, que ya tiene seguras sus suscripciones. Asimismo, continuamos con nuestra zona 6, nuestra querida zona 6, donde Chimbote F ya tiene seguras, casi seguras sus suscripciones. Ellos están de color amarillito, que significa que ya superan su 60% de inscripciones. Asimismo, animamos a Chimbote A, Chimbote B, C, D y E que puedan seguir suscribiendo. Vamos a conocer cómo va nuestra querida zona 7, nuestra última zona, y Guarmey ya tiene seguras todas sus suscripciones y sigue avanzando inclusive con las suscripciones, así que felicitamos al Distrito Misionero de Guarmey y animamos a Nuevo Chimbote A, B y C y el Distrito Misionero también de Casma para que puedan seguir con las suscripciones y cerremos con una cifra muy beneficiosa para nuestra vida espiritual. Asimismo, conocemos el panorama más general de nuestras zonas, donde podemos ver que la zona 3 y la zona 4 están muy cerca de cumplir su meta. La zona 3 está ya al 91%, muy cerca, y también animamos a la zona 1, 2, a la zona 5, 6 y 7 para que podamos cerrar estas suscripciones de la mejor manera. Conozcamos también cómo estamos como misión. De acuerdo a nuestra meta, estamos con un 56%. Estamos alcanzando, mira, superando, ya habíamos superado el 50%, pero ahora seguimos avanzando y esto nos da mucha alegría. Conozcamos cómo están nuestras suscripciones por clases. Vemos que estamos avanzando, a poquito, nosotros vamos avanzando y seguimos también. No podemos quedarnos, no olvidemos inscribir a nuestros pequeños para que puedan ellos también tener su alimento espiritual, los de cuna, infantes, primarios, nuestros jóvenes que necesitan muchísimo la dirección en su juventud, la dirección y compañía de Dios, así que no olvidemos inscribirnos, juveniles, intermediarios y los adultos, por supuesto, están sumamente inscritos. No olvidemos nuestras inscripciones con nuestros líderes de iglesia. Asimismo, este sábado es un sábado sumamente especial. De por sí, los días sábados son sábados lindos, son sábados de paz y esperanza. Pero este sábado también celebramos el Día del Colportor. Queremos felicitar a cada uno de los que son parte de este ministerio, recordar que el Ministerio de Publicaciones es muy especial para la iglesia y también de beneficio para el colportor. Y si tú quieres ser parte de esta
linda experiencia, no olvides que puedes inscribirte también aquí en la misión para poder ser un colportor. Y nos acercamos ahora al final de nuestra ruta Caleb. Estamos aquí con el Polito Caleb también el día de hoy, y toda esta semana hemos estado viviendo nuestro Caleb local. Hemos preparado un video muy especial para ti, para que puedas ver cómo es que hemos estado viviendo día a día aquí Caleb en la misión Centro Oeste del Perú. Soy Caleb, somos Caleb. El Señor puso en mi corazón una llama que arde, Él puso una visión que alcanzar, y prometo serle fiel, a su lado seré como Caleb. De tu mano ya no habrá fronteras ni montañas que puedan callar nuestra voz. Yo me uno a tu obra, yo me uno a la misión. Yo soy Caleb, somos Caleb. Yo me uno a tu obra, yo me uno a la misión. Yo soy Caleb, somos Caleb. Si las fuerzas no me alcanzan, me sostienes, mi Señor. Recuerdo que somos Caleb. Yo soy tu voz, soy Caleb. Somos Caleb. Veo gente en dolor, sí. Estos han sido nuestros mejores momentos en esta semana Caleb, y esperamos cerrar este sábado 9 de julio con grandes bautismos. Así que pedimos tus oraciones y tu compromiso también para esta semana especial. Ahora dejamos el tiempo con el pastor. Gracias, Leslie, qué lindo saber estas buenas noticias. Hemos tenido casi 1000 centros de predicación en nuestra misión, y Pastor Mijail ha sido una bendición. He visto también su distrito ahí en esta semana, en estas noches de predicación, ahí en Las Magnolias, estuvimos también con ustedes, mi hermano José. Entonces se ve una iglesia movilizada. Creo que nuestra misión tiene claro que no solamente es orar un momento, estudiar la Biblia, no tenemos que llevar la parte misionera. Amén. Pastor, antes de despedirnos, algunas palabras para nuestros maestros, nuestros líderes que nos están acompañando ahí, por favor, a nuestra cámara. Sí, apreciado maestro, Dios te ha llamado para cumplir una misión muy especial. Recuerda que tu misión es salvar personas, y Dios te va a premiar grandemente. Estamos en una semana maravillosa, hoy tenemos grandes bautismos, y estoy seguro que usted será una pieza clave para salvar personas. Así que, pastor, es hora de involucrarnos, pastor, porque Jesús ya está viniendo. Amén. Mi querido hermano José, es una emoción dentro de esta temporada, de este trimestre. Queremos dar mucho énfasis a nuestros líderes, ancianos, maestros de escuela sabática, maestras de escuela sabática también. Algunas palabras para nuestros líderes de iglesia, usted como un líder en nuestra iglesia. Sí, queridos líderes, queridos ancianos, el Señor nos ha dado un privilegio y a la vez tenemos un compromiso, porque todo privilegio acompaña un compromiso. Así que motivemos, incentivemos a estudiar la lección a todos los miembros de la iglesia, y también incentivemos la parte misionera, que es muy importante. Hay muchas personas que están muriendo sin fe, sin amor y sin esperanza, y nosotros no podemos callar. Así que incentivemos también la parte misionera, a dar estudios bíblicos a las personas que no conocen a Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, amigos, y de esta manera nos despedimos. Pastor Mijail, hermano José, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Ya saben, compartan ahí con sus amigos el video del repaso de la lección que compartimos cada semana. Que Dios les bendiga.